Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «¿Tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy es un día de lluvia de bendiciones, ¿no? Hoy estamos celebrando también en este segundo domingo de Pascua la fiesta de la Divina Misericordia, una fiesta instituida por un gran santo, un santo de estos tiempos. ¿Sí? ¿Sí saben quién? San Juan Pablo II la instituye. Y la misericordia justamente significa eso, ¿no? La misericordia significa la miseria. Dios abre su corazón a la miseria del hombre. Eso, ¿no? Misericordia, cordia es corazón. Dios abre su corazón a nuestra miseria. O sea, Dios nos ama a tal punto de acoger todo lo que somos. Dios, ¿no es cierto? Es impresionante este misterio y esta fiesta. Y esta fiesta, pues, la manda a celebrar el Señor el domingo después de la resurrección, ¿sí? Y es una manifestación dada a una religiosa también polaca, también santa, canonizada por el Papa San Juan Pablo II, Sor Faustina, ¿sí? Bueno, yo sé que ustedes muchos conocen de esto, no quiero repisar ideas ajenas, ¿sí? Pero es como para introducirnos en el misterio. Nosotros hoy somos protagonistas de la misericordia de Dios. ¿Y por qué somos protagonistas de la misericordia de Dios? ¿Usted por qué cree? Le estoy preguntando a todos. ¿Usted por qué cree que es protagonista de la misericordia de Dios?
más o menos. Bueno, el Señor nos dio la vida, el Señor, sí, pero ¿por qué cree que usted, especialmente usted, particularmente usted, es protagonista de la misericordia de Dios? ¿Eso qué tiene que ver con usted? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Qué tiene que ver eso con usted? Por ahí va, pero les falta la palabrita clave. Exacto. Porque usted es pecador. ¿Ah? ¿Lo entendimos? Porque usted y yo somos pecadores. Ahora, no se trata ahora de exaltar nuestro pecado. No, pues somos pecadores y somos protagonistas de la misericordia de Dios. Porque a pesar de nuestro pecado, experimentamos, ahora sí, ¿qué decían? El perdón que experimentamos que yo soy amado. Experimentamos que yo soy amado. ¿Y a qué precio? ¿Por qué me aman a mí? ¿Por qué? Porque Dios simplemente reconoce en ti que eres criatura a su imagen y semejanza y que su misericordia hace parte de su ser, del ser de Dios, de acoger. Ahora, entender eso, no podemos entenderlo. Dios es aquel que te conoce profundamente, o sea, no solamente te conoce por lo lindo que eres, no conoce la bondad que tú tienes, también te conoce, también ve y conoce la fealdad, ¿sí? La fealdad de tu alma, también conoce todo. ¿Sí? Es, por ejemplo, yo los puedo mirar acá y decir, qué gente tan elegante, qué gente tan angelical, ¿no? Qué gente tan santa, uy, viene a misa, ¿no? Gente tan maravillosa, pero usted ahí, los que son íntimos suyos, ¿saben quién es usted? ¿Saben quién es usted? Le conocen la ropa sucia. Le conocen esa media sucia que deja ahí, la conocen, ¿sí? La que usted no muestra a los demás. ¿Por qué no le mostramos a los demás? Porque pues necesitamos mantener el trabajito, porque necesitamos que el favorcito, porque necesitamos no quedar mal, ¿sí o no? Necesitamos que el paquetico se vea bien, pero el que se lo tiene que aguantar es el que es cercano a mí, ¿no? Usted le conocen la ropa sucia en casa, ¿no? Normalmente hay un dicho así, ¿no? La ropa sucia, porque es allí donde se conoce. Usted no la tiene que ventilar por fuera. No la tiene que ventilar por fuera. Eso no le interesa ni a la vecina, ni nada. No, porque es en casa donde usted es lo que usted es. ¿Sí o no? Es lo que usted es. Por eso cuando uno dice, por eso es que a nosotros nos da risa cuando hablamos y decimos, no, su marido es una maravilla, es una belleza, es un santo, es un San José, y de pronto usted dice, y las impresiones de uno a veces no somos precisos, ¿no? Porque no nos conocemos. Somos muy imprecisos, ¿no? Qué maravilla, qué belleza, pero viva con ella. O viva con él, o conózcalo a él. Miren, eso lo sabemos y eso lo conocemos nosotros humanamente. Imagínense Dios. Dios conoce toda nuestra realidad y sin embargo, Dios no es como nosotros, que no apostamos nosotros por nosotros mismos. Dios continúa apostando por nosotros y es la misericordia. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y cómo nos sentimos protagonistas? Nos sentimos protagonistas desde el mismo momento en que nos sentimos amados, en que nos sentimos, en verdad que nos sentimos que sin merecerlo, somos acogidos por Él. Y sin merecerlo somos acogidos por Él y al contrario nos bendice. En la historia de la iglesia, ayer les contaba un poquito, en la historia de la iglesia, en estos 2000 y tantos años, han habido muchas corrientes, ¿sí? Y en Europa se dio una corriente no hace mucho, yo creo que hace unos 2 o 3 siglos, en el jansenismo. No les voy a dar clase de teología ni de historia de la iglesia, no es mi pretensión, pero para que lo conozcan, ¿no? El jansenismo, ¿en qué consistía?
El jansenismo consistía en que todo, o sea, lo que fuera humano, lo que fuera carne, era malo. Y tocaba acabarlo, porque lo único que contaba era lo espiritual. Lo único que contaba era lo espiritual. Eso se introdujo en nuestra madre iglesia. ¿Sí? Todo tocaba acabarlo, porque teníamos que llegar a la presencia de Dios juez. Y que allí, ante la presencia de Dios juez, teníamos que rendir cuentas y, mejor dicho, caminar así, derechito. Derechito. Todo era malo, todo lo que te ofrecía el mundo era malo. Lo único que contaba era lo espiritual, porque tenías que llegar allá donde Dios juez a rendir cuentas. De hecho, en los primeros siglos, cuando se bautizaban, recuerdan ustedes que los bautismos eran ya de gente adulta. Bueno, por ahí de vez en cuando vemos algunos, pero normalmente todos los que estaban conociendo la iglesia pues tenían que bautizarse, no había bautismo de niños. El bautismo en los primeros siglos de la iglesia significaba que una vez que tú te bautizaras no podías volver a pecar nunca más en tu vida. Por eso había mucha gente que era cristiana pero no bautizada. No se atrevían a bautizarse. ¿Sí sabía eso? Porque al bautizarse implicaba que tenían que garantizarle a la iglesia y espiritualmente que no iban a volver a pecar nunca más en su vida. Imagínense eso. ¿Sí? En su tiempo. Y resulta que después, que ya en el discernimiento, como en el Evangelio de San Juan, ya que el Señor le da la potestad, los apóstoles les da el Espíritu Santo para que todo lo que aten en la tierra quede desatado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quede desatado en el cielo. Les da esa potestad y ya se dan cuenta que después del bautismo el hombre necesita continuar en esa búsqueda de la misericordia de Dios, porque es que nosotros siempre vamos a necesitar de la misericordia de Dios. Siempre, siempre usted va a necesitar de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque usted es protagonista de ella, porque usted es pecador. Y lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros sí necesitamos, porque muchas veces cometemos errores, muchas veces fallamos, muchas veces necesitamos volver a levantarnos. La desgracia del ser humano es esa. Es no sentirse protagonista de la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No somos perfectos, no, pero ¿sabe cuál es? Eso lo sabemos. Y miren, aquí no se trata de hablar del pecado, eso es llover sobre mojado. Ya eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Que somos pecadores, ya lo sabemos. Pero ¿saben qué es el problema? Muchas veces cuando conociendo esa realidad nos acompaña algo, y es la vergüenza. La vergüenza, queridos hermanos, nos condena, ¿sí o no? Nos condena. A mí me da risa, hay gente que a veces viene a la confesión, o gente que viene y comparte su realidad y la deja allí, ¿no? Y vienen a la confesión, ¿no? Y salen y se lo encuentran a uno y empiezan a mirarlo a uno así como... O hay gente que viene y hace la fila y dice, me confesé con él hace 15 días y está otra vez, mejor hago la fila con el otro porque es que ya me confesé, él ya sabe qué es lo que yo le dije, ¿no? Y entonces como que la vergüenza siempre está allí, ¿no? Y hay gente que le da hasta crisis de ansiedad, ¿no? Cuando está haciendo fila. Porque la vergüenza nos condena por sí sola. ¿Usted quiere conocer a alguien que hizo algo en su casa? Detalle, ¿no? Que no lo mire a los ojos, la vergüenza lo hace caer a uno solito, ¿sí o no? La vergüenza no hace mirar de frente. La vergüenza hace bajar la mirada. Mirar porque sabemos la vergüenza. No, la vergüenza nos condena. La vergüenza muchas veces nos aleja de la misericordia de Dios, nos aleja de buscar la gracia. Nos aleja de buscar. Por eso la peor desgracia no es pecar. A veces hay que venir, cuando uno viene a la confesión y viene con vergüenza,
qué bueno, qué bueno, qué delicia cuando uno va, porque es que uno, esa vergüenza, pues claro, o sea, lo motiva a uno a que, justamente a bajar la cabeza, pero después te das cuenta de que a pesar de todo, Dios te devuelve nuevamente la gracia y tu dignidad. Y sales feliz y te das cuenta que todo lo que traías atrás no era nada y vuelves a Dios. Porque la peor desgracia no es caer, la peor desgracia es quedarse caído. Hay gente que es terca. ¿Sí? La peor desgracia, ustedes lo han escuchado muchas veces, no es el pecado mismo. Su peor desgracia no es pecar, su peor desgracia no es ser tentado, su peor desgracia no es que falle, su peor desgracia no es que usted cometa un error. ¿Sabe cuál es su desgracia? Que usted insista en lo mismo. Que usted se quede allí insistiendo en lo mismo cuando sabe que no es por ahí. Váyase por el otro lado, váyase porque se está muriendo ahí. Esa es una desgracia y hay gente que le gusta darse y darse y darse. El problema no es fallar, el problema es quedarse tercamente en nuestras realidades y mirando nuestras miserias, porque siempre hay que levantarse y hay que dejarle al Señor que nos levante. Hoy en esta fecha muy especial siempre recuerdo una historia que leí en el diario de Sor Faustina, siempre la recuerdo hoy en este día. Siempre me gusta recordarla, no sé si ya la habían escuchado, sobre esta religiosa que se acerca a Sor Faustina. Sor Faustina tenía experiencias con el Señor de la Misericordia, ¿no? Este que está acá, esta advocación que está acá, tiene dos rayos, ¿no? Un rayo rojo y un rayo azul que brotan de su costado, ¿no? El azul, ¿qué significa? El azul significa que es el agua que nos purifica y nos lava de todos nuestros pecados, y el rojo es la sangre que nos redime y que nos compró a precio bien caro para que nosotros podamos disfrutar de la gracia divina. Esa es la misericordia, eso significa esos dos rayos. Y se le manifiesta a Sor Faustina. Y un día de estos, una de estas religiosas que sabía que se le manifestaba a Sor Faustina, le dice: Sor Faustina, pídale al Señor por mí. ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? Pídale al Señor por mí. Y entonces, pues Sor Faustina le dice: ¿por qué? Porque yo me confieso y no me siento perdonada. ¿Usted no le ha pasado que a veces va a la confesión y ay, como que me despacharon rápido? Pero es que este padre como que... Pero es que el otro se demora conmigo media hora y este me sacó en un segundo. Entonces, así, llegaba así. Y hay gente que a veces llega a la confesión y repite lo mismo. Padre, yo me confesé de esto, pero es que le dicen a uno así. Y entonces entonces ella le dice: sí, le voy a decir eso al Señor. Y entonces el Señor se aparece en la noche a Sor Faustina, muy triste. Este Señor, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, esta advocación. Se aparece muy triste y Sor Faustina le pregunta: ¿por qué estás triste? Dice: estoy triste porque quiero que le digas a tu hermana que me duele más su desconfianza que sus pecados. Eso lo leí yo en el diario de Sor Faustina. Yo quedé así, también como muchos. ¿Cómo hemos herido el corazón de Dios cada vez que nosotros salimos creyendo que todavía necesitamos estar ahí enganchados en lo mismo para ver si algún día nos sentimos que nuestra conciencia descansa en paz? Cuando resulta que el problema no es ese pecado, sino el problema es que usted es un desconfiado. Hay gente que vive desconfiada todo el tiempo. Y eso sí condena, la desconfianza condena. Cuando usted no confía, cuando usted quita su mirada del Señor, no confía en Él. Cuando todo el tiempo usted se está quejando y reclamando, cuando usted todo el tiempo está dudando, eso sí hiere el corazón de Dios, eso sí es condenatorio. ¿Sí? Cada vez que usted piensa que usted no sirve para nada, cada vez que usted piensa que usted, mejor dicho, nos están llamando aquí,
Cada vez que usted piensa que el Señor, que usted le quedó grande a Dios, eso es condenatorio. Eso es condenatorio. Cada vez que usted piensa que no hay nada que hacer con usted, porque esas son tentaciones del enemigo. Cada vez que usted piensa, no hay nada que hacer conmigo, yo no tengo remedio, yo no tengo remedio. O cada vez que usted le dice esas frases asesinas a las personas, ¿no? Cuando usted le dice, usted no sirve para nada. Inclusive hay frases más asesinas, más terribles aún. ¿Sabe qué? Hágale un bien a la sociedad, ¿sí? Y muérase. Y qué horror, pero eso lo escuchan muchos de sus hijos. Eso lo escuchan muchos de ustedes. Y son frases asesinas que no tenemos que escuchar. Y menos tenemos que decir. Cada vez que usted dice eso, le dice algo que usted no sirve para nada. ¿Sabe qué? No hay nada que hacer con usted. Eso es una frase asesina, condenatoria, demoníaca. Porque es que hoy nos está recordando el Señor, es que usted y yo no le quedamos grande en la medida en que nosotros nos dispongamos. Porque a la hora del té, ¿a Dios le queda algo grande? ¿A Dios le queda algo grande? Sí le queda algo grande, su terquedad. Contra su terquedad no puede nadie. Míreme bien y escúcheme bien. Contra su terquedad no puede ni el mismísimo Dios. Contra su terquedad, ¿sí o no? No puede ni el mismísimo Dios. No se ponga a pelear con un terco. No se ponga a discutir con un terco, porque si Dios no puede, mucho menos usted, que es microbio con corbata. La terquedad es condenatoria también. Como Tomás, un terco. Oiga, que lo miramos, que lo vimos, que vino, que llegó. No, mi hijo, hasta no. Meter el dedo, no mirar, no, yo no creo. Que lo vimos. Siempre hay un terco por ahí. Que en cierta manera es soberbia. Es soberbia. ¿No? Es soberbia en cierta manera, ¿no? Dios es misericordia, en su esencia está. Y cuando usted se siente amado, como dice en la Escritura, cuando perdonó, ¿sí? Cuando la mujer viene a enjugar los pies del Señor con sus cabellos y sus lágrimas, y todo el mundo escandalizado porque era una mujer pecadora. Entonces el Señor dice una frase, estas frases que fulminan el alma y que lo abren a su gracia. Y esta frase, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso usted y yo estamos hoy aquí, porque a usted y a mí nos han tenido que perdonar muchas veces. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Y por eso usted y yo somos protagonistas de la misericordia de Dios. A usted no se lo están contando, no se quede solamente con que se lo contaron. Vívalo, experiméntelo. Dios se olvida de todas nuestras realidades. Hay mucha gente que viene, vuelvo y tomo el tema de la confesión, no porque me esté quejando, sino que hay mucha gente que viene y entonces la gente piensa que uno viene y se para aquí en la iglesia. Y uno se para aquí en la iglesia y empieza esta me contó esto el otro día, ¿no? Pues mire allá ese señor, ese señor ahí, si supiera la mujer, mire, si supiera. ¿Sí? No, mírela ahí riéndose, ¿no? Mírela ahí riéndose, ¿no? La gente a veces piensa que uno está todo el tiempo así, escaneándolo, ¿no? Estás así,
Estás así, y por eso lo miran a uno, ay Dios mío, ¿sí? Y gente que le dice a uno, padre, vengo a confesarme lo que le conté la vez, ¿se acuerda de lo que le conté la semana pasada? Y uno dice, ¿será que me puede recordar que me contó la semana pasada? Porque es tantas cosas que uno escucha que usted no puede pretender que uno se acuerde de toda su realidad y de todo lo que usted ha hecho, mucho menos Dios, porque Dios se olvida de toda su realidad de pecado. Pero ¿sabe de qué no se olvida Dios? Dios no se olvida de su lucha, Dios no se olvida de sus lágrimas, Dios no se olvida de su espíritu de oración, Dios no se olvida del esfuerzo que usted ha hecho hasta el día de hoy por insistir, persistir y resistir a cada una de las tentaciones. Dios no se olvida de cada esfuerzo que usted ha hecho para poder agradarle a Él. Él no se olvida de eso, nunca se va a olvidar de eso. De que sí se va a olvidar es de su realidad. Así que si Dios se olvida, olvídese usted. Olvídese usted. Hay gente que, mejor dicho, uno ya se olvida y no hacen sino recalcarle lo que ya uno se olvidó. ¿Se acuerda lo que usted hizo hace 5 años? ¿Se acuerda? Pero sí, hay gente así. Y entonces, queridos hermanos, hoy confiemos. Miren, ¿usted quiere conquistar el corazón de Dios hoy? Apréndase una frase. Una frase que es crucial en su caminar. Yo creo que ya la ha escuchado, pero es una frase que es capaz de conquistar el corazón de Dios, como cuando el niño va y conquista el corazón de su papá. ¿Usted sabe cómo conquista un niño terrible el corazón de un papá o de una mamá? ¿Saben cómo le hace? Va, mi papito lindo, mi mamita linda, ¿quién es la mejor? ¿Quién es la más bella? ¿No le han hecho así? ¿Quién es la más linda? ¿Y usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Qué es lo que usted quiere? Ah, te amo, vea. O cuando usted le dice a su mujer, mi amorcito lindo, bello, que usted le va a decir que compró la moto y ya no sabía, mi amorcito lindo, preciosa, ta. Pues usted ¿qué hace? Empieza ¿qué? Se acerca ¿qué? Con astucia. Con astucia. ¿Saben usted cómo se arrebata de la misma manera el corazón de Dios? Con esta frase que dice en la imagen, ¿no?, del Señor de la Misericordia: Jesús, yo confío en ti. ¿Usted se quiere arrebatar el corazón de Dios? ¿Quiere derretirlo por usted? Dígale: Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti. Y se lo aseguro que no solamente va a escuchar, sino que usted va a protagonizar, que usted va a experimentar cómo es que un hombre se puede arrebatar el corazón de Dios. Eso fue lo que hizo Dimas al lado de la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Se confió a Él y se robó el corazón de Dios hasta el último instante. Se lo robó. Hay que confiar en la misericordia de Dios. Sépame entender esto. Hay que confiar en la misericordia de Dios descaradamente. Si usted no confía en la misericordia descaradamente, se condenó. Pero también cuando usted experimente la misericordia de Dios, desande los pasos mal dados. Porque yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda, Señor. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. O sea, reconocer, yo no puedo, solamente tú, pero tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, porque es que Dios podría decirle a usted esto. Él lo podría hacer. ¿Quiere ser buena? De una, tome. ¿Quiere ser santa? Tome. ¿Quiere ser puro? ¿Quiere dejar de pecar?
Él lo podría hacer, pero no es así. No por falta de poder, Dios lo podría hacer. Al contrario, por exceso de misericordia. Porque es que Dios no te quiere esclavizar. Dios quiere que tú decidas. Entonces no decidas la condenación, decide la salvación. Y dile siempre a Él: Jesús, yo confío en ti.